Antes de comenzar con el video, aprovecha para suscribirte, darle un like y deja tu comentario para más contenido como este. La sombra de Plainfield, el hombre que habitaba la oscuridad. Un relato sobre la soledad, la obsesión y los abismos de la mente humana. Hay lugares en América que parecen existir fuera del tiempo. Pequeños pueblos donde el viento sopla distinto, donde las sombras se alargan más de lo normal y donde el silencio tiene peso, textura, presencia. Plainfield, Wisconsin, era uno de esos lugares a mediados del siglo XX. Un punto perdido en el mapa, rodeado de campos interminables y bosques que se tragaban la luz del sol cada tarde. Las casas estaban separadas por kilómetros de tierra baldía. Las familias se conocían entre sí pero mantenían distancia. En lugares así, la soledad no es una condición temporal. Es un modo de vida. Es una enfermedad silenciosa que se filtra en los huesos. Y en el corazón de ese aislamiento, en una granja desvencijada al borde del pueblo, vivía un hombre que el mundo recordaría para siempre. Pero no como héroe, no como víctima, sino como algo mucho más perturbador, como un espejo oscuro donde la sociedad podría verse reflejada y preguntarse, ¿qué se necesita para que un ser humano cruce esa línea invisible? ¿Qué sucede cuando la mente se quiebra tan lentamente que nadie nota el sonido hasta que es demasiado tarde? Esta es la historia de Edward Theodore Gain, pero más que eso, es una historia sobre la obsesión, sobre cómo el amor puede pudrirse y convertirse en algo monstruoso, sobre cómo la represión puede fermentar en la oscuridad hasta explotar de formas inimaginables. Es una historia que Hollywood contaría una y otra vez, aunque cambiando los nombres, maquillando los hechos, porque la verdad era demasiado inquietante incluso para el cine de terror. Esta es una historia real, y quizás eso es lo que más asusta. Para entender lo que sucedió en aquella granja, debemos retroceder. Debemos ir a los orígenes, a la infancia, a ese momento en que se plantan las semillas de lo que vendrá después. Edward Gain nació en 1906, en una época donde la América rural era un mundo aparte. No había televisión, no había internet. Las noticias del mundo exterior llegaban en periódicos viejos o en rumores que viajaban de boca en boca. Las familias vivían en burbujas de realidad autocontenidas, y en esas burbujas, las dinámicas familiares podían volverse extrañas, tóxicas, sin que nadie de afuera lo supiera. La familia Gain era una de esas burbujas. El padre, George, era un hombre débil, un alcohólico que trabajaba en empleos temporales y que prácticamente no existía dentro de su propia casa. Un fantasma viviente que ocupaba espacio pero no dejaba huella. Los vecinos apenas lo recordaban. Era como si su presencia se hubiera borrado antes incluso de morir. Pero la madre... la madre era otra cosa. Augusta Gain era una mujer de convicciones férreas, de mirada penetrante, de palabras que cortaban como cuchillos. Era una fundamentalista religiosa, obsesionada con el pecado, con la corrupción del mundo moderno, con la inmoralidad que veía en cada esquina. Para Augusta, el mundo exterior era un pozo de inmundicia. Las mujeres que no eran como ella eran prostitutas, tentadoras, instrumentos del diablo. Los hombres eran débiles, corruptos, indignos de confianza. Y sus hijos debían mantenerse puros, inmaculados, alejados de todo contacto contaminante. Así que la familia Gain vivía aislada, voluntariamente separada del resto de Plainfield. Augusta educaba a sus dos hijos, Edward y su hermano mayor Henry, en casa. Les leía la Biblia cada noche, seleccionando pasajes sobre el castigo divino, sobre la lujuria como pecado mortal, sobre el fuego eterno que esperaba a los impuros. Les prohibía tener amigos, les prohibía hablar con niñas, les prohibía, esencialmente, tener una vida normal. Y Edward, el menor, el más débil, el más sensible, Edward absorbía cada palabra de su madre como si fuera evangelio. La adoraba, la veneraba. En su mente infantil, mamá no era solo su madre. Era la única voz de verdad en un mundo de mentiras. Era su protectora, su guía, su razón de existir. Cuando otros niños jugaban en el pueblo, Edward estaba en casa, escuchando a su madre hablar sobre la podredumbre del mundo. Cuando los adolescentes empezaban a experimentar con el romance y la sexualidad, Edward permanecía encerrado en esa granja,
internalizando la idea de que todo deseo era sucio, de que todo contacto humano era peligroso. ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden imaginar crecer así? Sin amigos, sin afecto sano, sin una visión equilibrada del mundo, solo tú, tu hermano silencioso, tu padre invisible y esa voz constante, implacable, que te dice que eres especial, que estás por encima de los demás, pero solo si permaneces puro, solo si te quedas aquí, conmigo, para siempre. Es un tipo de prisión que no necesita barrotes. Los años pasaron. Edward y Henry crecieron, pero no de forma normal. Eran hombres adultos que seguían viviendo con su madre, trabajando en empleos ocasionales, manteniendo esa granja que se desmoronaba lentamente. El padre murió en 1940. Nadie lloró demasiado. Era como si simplemente hubiera dejado de estar ahí. Y la vida continuó igual. Pero entonces algo cambió. Henry, el hermano mayor, comenzó a mostrar signos de independencia. Empezó a cuestionar a su madre, a sugerir que quizás su influencia sobre Edward no era sana, que quizás debían tener vidas propias. Esto era anatema para Augusta, era traición. ¿Cómo se atrevía su propio hijo a desafiarla? Y entonces, en 1944, ocurrió algo extraño. Los dos hermanos estaban quemando maleza en su propiedad, una tarea común en las granjas. Pero en algún momento, se separaron. Edward regresó solo al pueblo, diciendo que había perdido de vista a Henry. Los equipos de búsqueda lo encontraron horas después, muerto en una zona que no había sido alcanzada por el fuego. Tenía contusiones en la cabeza. La muerte fue declarada como asfixia por humo. Caso cerrado. Pero había susurros. Preguntas que nadie hizo en voz alta. ¿Por qué Edward pudo guiar a los rescatistas directamente al cuerpo si supuestamente no sabía dónde estaba su hermano? ¿Qué pasó realmente en esos campos? Nunca lo sabremos con certeza. Pero después de esa noche, Edward quedó solo con su madre. Finalmente, completamente, sin interferencias. Era lo que Augusta siempre había querido, su hijo para ella sola. Pero ese paraíso retorcido duró poco. En 1945, Augusta Hain sufrió un derrame cerebral. Quedó parcialmente paralizada, dependiente de Edward para todo. Y él la cuidó con devoción absoluta. La alimentaba, la bañaba, la vestía, atendía cada una de sus necesidades. Algunos dirían que era amor filial. Otros, mirando más profundo, verían algo más oscuro, algo enfermizo. Una dependencia que había cruzado hace mucho tiempo la línea de lo saludable. Augusta tuvo un segundo derrame en diciembre de 1945. Esta vez fue fatal. Y ahí, en esa granja fría y decrépita, Edward Hain se quedó completamente solo por primera vez en su vida. Tenía 39 años. Toda su existencia había girado alrededor de una sola persona, una sola voz, una sola presencia. Y ahora esa presencia se había ido. ¿Qué hace una mente así cuando se enfrenta al vacío? Edward cerró las habitaciones de su madre. Las dejó exactamente como estaban el día que ella murió. La sala de estar, su dormitorio, todo intocado. Un santuario, un museo dedicado a una mujer que le había robado cualquier posibilidad de tener una vida normal. Pero él no lo veía así. Para él, era un acto de amor, de preservación, como si mantener esas habitaciones inmaculadas pudiera, de alguna manera, mantenerla viva. Se mudó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. La cocina, espacios cada vez más reducidos, como si estuviera encogiéndose, desapareciendo, convirtiéndose en un fantasma dentro de su propia casa. Los vecinos notaban cambios. Edward, que siempre había sido extraño pero inofensivo, se volvió más retraído, más errático. Visitaba el pueblo ocasionalmente. Hacía trabajos de carpintería para ganar algo de dinero. Pero había algo distinto en él, algo apagado en sus ojos, o quizás algo encendido, pero en la dirección equivocada. Empezó a leer compulsivamente. Revistas pulp sobre crímenes, historias sobre el Pacífico Sur y culturas exóticas. Pero sobre todo, anatomía, manuales médicos, cualquier cosa sobre el cuerpo humano. Pasaba horas en esa casa oscura, leyendo a la luz de una lámpara de queroseno, absorbiendo información sobre algo que parecía fascinarle de forma cada vez más obsesiva. Y entonces comenzaron las visitas nocturnas al cementerio.
El cementerio de Plainfield era un lugar tranquilo, como todo en ese pueblo. Hileras ordenadas de lápidas, algunas tan viejas que los nombres se habían borrado con el tiempo. Era un lugar donde los muertos descansaban en paz, sin ser molestados. Hasta que no lo hicieron. Edward Gain desarrolló un ritual. Esperaba a que cayera la noche, completamente sola. Tomaba una pala y caminaba hasta el cementerio. Consultaba los obituarios, buscando ciertos nombres. Mujeres de mediana edad. Mujeres que le recordaban, de alguna forma, a su madre. Y entonces cavaba. No todas las noches. No siempre. Sus propios relatos sobre esto serían confusos, contradictorios. Diría que a veces solo miraba las tumbas y luego se iba. Otras veces, diría que alguien más estaba con él, ayudándolo, aunque los investigadores nunca encontraron evidencia de un cómplice. Quizás era delirio. Quizás era compartimentalización psicológica, una manera de no enfrentar completamente lo que estaba haciendo. Pero lo que es seguro es esto. Durante años, durante casi una década, Edward Gain visitó tumbas recientes y se llevó consigo cosas que ningún ser humano debería llevarse. ¿Por qué? ¿Qué lo impulsaba a hacer esto? Los psiquiatras tendrían teorías después. Hablarían de confusión de identidad, de deseo reprimido, de una necesidad de sentir cercanía con figuras maternas, pero distorsionada por años de represión sexual y psicológica. Hablarían de un hombre que nunca había aprendido a procesar emociones normales, que no entendía la diferencia entre amor y posesión, entre memoria y obsesión. Pero en ese momento, nadie sabía, nadie sospechaba, porque Edward seguía siendo, en apariencia, el hombre extraño pero inofensivo de la granja al borde del pueblo. Un poco raro, sí, un poco solitario, pero no peligroso, nunca peligroso, hasta que lo fue. Los años que siguieron a la muerte de Augusta fueron una espiral descendente. La granja se deterioró aún más. La basura se acumulaba. Las reparaciones dejaron de hacerse. Los animales desaparecieron. Lo único que importaba era ese santuario en el centro de la casa. Las habitaciones de mamá, siempre limpias, siempre perfectas. Y el resto de la casa. Y el resto de la casa se convirtió en otra cosa. Edward comenzó a crear, a fabricar objetos extraños con materiales que solo él entendía. Pasaba horas en la cocina, en esa habitación pequeña donde ahora vivía, trabajando en proyectos que mantenía ocultos, proyectos que le daban sentido a su existencia vacía. Si alguien hubiera entrado en esa casa durante esos años, si alguien hubiera visto lo que había en esas habitaciones oscuras, habrían huido gritando. Pero nadie entraba. Edward no recibía visitas, y él, desde luego, no invitaba a nadie. Plainfield seguía con su vida normal. Las estaciones cambiaban. La gente nacía, crecía, moría. Los rumores circulaban, como siempre en pueblos pequeños, pero eran rumores inocentes. Sobre quién estaba saliendo con quién. Sobre qué granjero estaba teniendo problemas económicos. Nada importante. Hasta noviembre de 1957. Bernice Warden era una mujer respetada en Plainfield, dueña de una ferretería, madre de un hijo que era ayudante del sheriff, una persona amable que conocía a todos en el pueblo. El 16 de noviembre de 1957, abrió su tienda como cualquier otro día y desapareció. Cuando su hijo Frank llegó a la ferretería esa tarde, encontró la puerta cerrada pero sin llave. El registro de ventas estaba abierto, con un recibo escrito a medias. Había un rastro de algo oscuro en el suelo, algo que parecía haber sido arrastrado hacia la parte trasera, hacia el garaje. Bernice Warden había desaparecido sin dejar rastro. Bueno, casi sin dejar rastro, porque en el registro de ventas, entre los últimos recibos, había un nombre, una venta de anticongelante. El cliente, Ed Gain. Frank Warden, que conocía las excentricidades de Gain pero nunca lo había considerado peligroso, sintió algo frío en el estómago, algo que no podía explicar pero que no podía ignorar. Habló con el sheriff, y esa noche, mientras la oscuridad caía sobre Plainfield, un pequeño grupo de oficiales condujo por esos caminos de tierra hasta la granja Hain. La casa estaba a oscuras. No había electricidad. Hain había dejado que le cortaran el servicio años atrás. Los oficiales llamaron a la puerta. No hubo respuesta. Probaron la puerta. Estaba abierta.
Entraron con linternas, y lo que encontraron esa noche cambió a cada uno de esos hombres para siempre. Hombres curtidos, que habían visto accidentes de granja, peleas violentas, todo tipo de tragedias rurales. Pero nada los había preparado para esto. El sheriff era un hombre llamado Ardsley, un tipo duro, respetado, que había servido en la guerra. Entró en esa granja esperando tal vez encontrar evidencia de un crimen, un cuerpo escondido, algo que pudieran documentar, procesar, entender. En cambio, entró en una pesadilla. Déjenme ser claro. No voy a describir los detalles específicos de lo que se encontró en la granja Hein, no porque quiera proteger su memoria, sino porque algunos detalles son demasiado perturbadores para ser dichos en voz alta, y porque la verdadera historia no está en los detalles escabrosos, sino en lo que esos detalles revelan sobre la mente humana. Lo que se encontró esa noche fue evidencia de años de obsesión, de una mente que se había fragmentado tan completamente que la realidad y la fantasía se habían fusionado en algo irreconocible. Los oficiales encontraron objetos creados con materiales que ningún ser humano debería usar. Encontraron decoraciones, muebles, utensilios cotidianos, todos transformados en algo grotesco. Como si alguien hubiera decidido que la línea entre lo vivo y lo muerto, entre lo humano y lo objeto, simplemente no existía. Encontraron evidencia de rituales extraños, de comportamientos que sugerían que Hein no solo visitaba cementerios, sino que traía esas visitas a casa y las incorporaba a su vida diaria de formas que desafiaban la comprensión. Y encontraron a Bernice Worden. El sheriff Ardsley, ese hombre duro que había visto tanto, nunca se recuperó completamente de lo que vio esa noche. Años después, sufriría un ataque al corazón que muchos atribuirían al estrés de esa investigación, a las imágenes que no podía sacarse de la cabeza. Pero en ese momento, en medio de esa casa oscura y fría, con las linternas proyectando sombras que parecían moverse solas, los oficiales hicieron su trabajo. Documentaron, fotografiaron y fueron a buscar a Ed Gein. Lo encontraron en la tienda de un vecino, comprando comestibles. Cuando le dijeron que lo estaban arrestando en conexión con la desaparición de Bernice Worden, Edward pareció casi aliviado, como si una parte de él hubiera estado esperando este momento. Como si finalmente, después de tantos años de esconderse en esa granja oscura, pudiera dejar de cargar con el peso de sus secretos. En la estación de policía, confesó. No todo de inmediato. Su historia salió en fragmentos, en piezas desconectadas que los investigadores tuvieron que reconstruir como un rompecabezas grotesco. Habló de las visitas al cementerio, de su fascinación con la anatomía, de cómo, después de años de solo tomar de las tumbas, había decidido buscar fuentes más frescas. Además de Bernice Worden, se confirmó que había matado a otra mujer 3 años antes. Mary Hogan, dueña de una taberna. Había desaparecido en 1954 y su caso nunca se había resuelto. Ahora se sabía por qué, pero lo más perturbador no era solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. Y ahí es donde la historia se vuelve más compleja, más psicológicamente intrincada. Gein insistió en que nunca había tenido relaciones sexuales con ninguno de sus proyectos. Los exámenes médicos y psiquiátricos posteriores parecieron confirmarlo. No era un asesino sexual en el sentido tradicional. No era un sádico que disfrutara del dolor ajeno. Era algo diferente, algo que los psiquiatras de la época apenas podían categorizar. Hablaban de confusión de identidad de género, de deseos reprimidos de ser como su madre, de una necesidad patológica de preservar la presencia materna en su vida. Gein había creado, literalmente, una aproximación física de mujeres de mediana edad. Se vestía con esas creaciones, bailaba a la luz de la luna en su granja vacía, intentaba, en su mente rota, convertirse en lo que había perdido. No era lujuria, era algo más extraño y, en cierto modo, más triste. Era una soledad tan absoluta, una represión tan profunda, que había mutado en algo monstruoso. El juicio de Ed Gein nunca llegó a celebrarse completamente. Fue declarado mentalmente inepto para ser juzgado y enviado a un hospital psiquiátrico. Pasaría el resto de su vida en instituciones mentales, no en prisión, sino en hospitales, porque los psiquiatras estaban de acuerdo. Este no era un hombre malvado en el sentido tradicional.
Era un hombre profundamente, irremediablemente enfermo. En las instituciones era un prisionero modelo. Tranquilo, cooperativo. Los guardias lo describían como educado, incluso amigable. Leía constantemente, jugaba cartas, conversaba sobre el clima. Parecía casi normal, excepto por los momentos en que hablaba de su madre con esa luz extraña en los ojos, excepto por las ocasiones en que preguntaba, con genuina confusión, por qué la gente estaba tan molesta con él. ¿No entendían que solo estaba tratando de llenar un vacío? Murió en 1984, a los 77 años, de insuficiencia respiratoria. Pocas personas asistieron a su funeral. Fue enterrado en un cementerio sin marcar, junto a su madre. Incluso en la muerte, estaban juntos. Pero la historia de Ed Gein no terminó con su muerte. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando, porque lo que sucedió en esa granja de Wisconsin se convirtió en una obsesión cultural. No inmediatamente. Al principio, los detalles fueron suprimidos. Los periódicos locales publicaron los hechos básicos, pero los detalles más perturbadores fueron mantenidos en secreto por respeto a las familias de las víctimas y a la comunidad. Pero los rumores viajan. Las historias se filtran. Y Hollywood, siempre hambriento de nuevas formas de horror, escuchó esos rumores. Menos de 3 años después de los arrestos de Gein, Alfred Hitchcock estrenó Psicosis. La historia de Norman Bates, un hombre tímido que dirige un motel aislado y que está demasiado apegado a su madre. Una madre que, resulta, está muerta. Una madre cuya presencia Norman mantiene viva de formas cada vez más perturbadoras. Hitchcock negó públicamente que Norman Bates estuviera basado en Ed Gein, pero el escritor de la novela original, Robert Bloch, que vivía en Wisconsin cuando ocurrieron los crímenes de Gein, admitió que se había inspirado en el caso. Las similitudes eran demasiado obvias para negarlas. Un hombre aislado, una obsesión materna, una incapacidad para dejar ir el pasado, un santuario dedicado a una mujer muerta. Psicosis se convirtió en un clásico instantáneo. Cambió el género de terror para siempre. Introdujo la idea del horror psicológico, del asesino que no es un monstruo externo, sino alguien que parece normal hasta que no lo es. Norman Bates, con su sonrisa tímida y su mirada nerviosa, era aterrador precisamente porque parecía inofensivo. Y en el fondo de esa película, aunque nunca se mencionara su nombre, estaba la sombra de Ed Gein. Pero Hollywood no había terminado con Gein. En 1974, Tobe Hooper estrenó La Matanza de Texas, una película brutal, visceral, que presentaba al personaje de Leatherface, un hombre que usaba máscaras hechas de... Bueno, mejor no decirlo explícitamente, pero las inspiraciones eran claras. Hooper había leído sobre Gein. Había quedado fascinado por la idea de alguien tan aislado de la sociedad normal que creaba su propia realidad grotesca. La Matanza de Texas no era una biografía de Gein. Era ficción, ambientada en Texas en lugar de Wisconsin, con múltiples víctimas en lugar de 2. Pero el concepto central, la idea de alguien que había cruzado tan completamente la línea de lo humano, venía directamente de Plainfield. Y luego, en 1991, llegó la película que finalmente haría que el nombre de Ed Gein fuera conocido por el público general, aunque de forma indirecta. El silencio de los inocentes presentó a Hannibal Lecter y Buffalo Bill, y mientras Lecter, el psiquiatra caníbal, era pura ficción, aunque inspirado en otros casos reales, Buffalo Bill era otra cosa. Buffalo Bill, el asesino que secuestraba mujeres y creaba, por proyectos con ellas, era un compuesto de varios asesinos reales. Pero el más prominente, el que más contribuyó al personaje, era Ed Gein. La obsesión con transformarse en otra cosa, la confusión de identidad, el aislamiento rural, todo estaba ahí, filtrado a través de la ficción pero reconocible para cualquiera que conociera la historia real. El silencio de los inocentes ganó el Oscar a la mejor película. Se convirtió en un fenómeno cultural. Y aunque pocos espectadores conocían el nombre de Ed Gein, su legado estaba en cada fotograma. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan fascinados con esta historia?
¿Por qué Hollywood ha vuelto a este pozo oscuro una y otra vez durante más de 60 años? Creo que es porque la historia de Ed Gein toca algo fundamental sobre el horror humano. No es como otros casos de asesinatos en serie. No hay elementos de sadismo, de control, de deseo de ver sufrir. Gein no era un monstruo que disfrutaba el dolor ajeno. Era algo más complejo y, en cierto modo, más aterrador. Era un hombre que había sido tan completamente dañado por su crianza, tan aislado de la humanidad normal, que había desarrollado su propia lógica retorcida que, para él, tenía sentido. Nos asusta porque nos hace preguntarnos, ¿cuánto de nuestra moralidad es innata y cuánto es aprendida? Si fuéramos criados en completo aislamiento, sin modelos normales de comportamiento, ¿qué seríamos capaces de hacer? ¿Dónde está exactamente esa línea que separa lo civilizado de lo monstruoso? Y nos asusta porque Hein no parecía un monstruo. Los vecinos lo describían como raro pero amable. Los clientes de sus servicios de carpintería decían que hacía buen trabajo. Los niños del pueblo a veces lo veían y él les sonreía. No había señales externas de peligro. No había advertencias. Era tu vecino. Era el hombre extraño al final del camino. Era alguien que podrías haber conocido y nunca haber sospechado nada. Y eso es verdaderamente aterrador. Hay otro aspecto de esta historia que rara vez se menciona pero que es crucial. El efecto en Plainfield mismo. El pueblo nunca se recuperó completamente de lo que sucedió en noviembre de 1957. La granja de Hein se convirtió en una atracción morbosa. La gente conducía desde otros estados solo para verla, para tomar fotos, para estar cerca de ese lugar de horror. Era tan perturbador que los bomberos voluntarios finalmente la quemaron en 1958, oficialmente como ejercicio de entrenamiento, pero realmente para acabar con esa peregrinación oscura. Pero eso no detuvo la fascinación. Los curiosos seguían llegando, buscando el lugar donde había estado la granja, visitando el cementerio, buscando la tumba de Augusta Gein. Algunos incluso intentaron robar la lápida, como si fuera un souvenir macabro. Para los residentes de Plainfield, era una pesadilla continua. Cada vez que alguien mencionaba su pueblo, no hablaban de la gente trabajadora, de las familias honestas, de la comunidad unida. Hablaban de Ed Gein. El pueblo había quedado definido para siempre por su residente más infame. Y para las familias de Bernice Warden y Mary Hogan, el dolor era indescriptible. No solo habían perdido a sus seres queridos de una manera horrible, sino que esas muertes se habían convertido en entretenimiento, en películas, en libros, en episodios de podcasts de True Crime. Su trauma era consumido por extraños que nunca las conocieron. Es importante recordar eso. En medio de la fascinación cultural, en medio del análisis psicológico, había personas reales, víctimas reales, dolor real. Los psiquiatras que evaluaron a Hein durante sus años en instituciones mentales escribieron extensamente sobre su caso. Intentaron entender cómo una mente humana podía fragmentarse de esa manera. Sus conclusiones fueron complejas. Gein, determinaron, sufría de múltiples patologías psicológicas. No era psicópata en el sentido clínico. Mostró empatía en algunas situaciones. Podía formar conexiones emocionales, aunque distorsionadas. No era esquizofrénico. No experimentaba alucinaciones o voces en el sentido tradicional. Lo que tenía era algo más complejo, una personalidad que nunca se había desarrollado completamente, que había quedado congelada en un estado infantil de dependencia materna. La represión sexual extrema había creado confusión sobre su propia identidad. El aislamiento social había impedido que desarrollara habilidades normales de empatía y comprensión social. Y crucialmente, la muerte de su madre había sido un trauma del que nunca se recuperó. En lugar de pasar por las etapas normales de duelo, Hein había quedado atrapado en la negación. Su cerebro, incapaz de aceptar la pérdida, había creado elaboradas fantasías y rituales para mantener viva, de alguna forma, la presencia materna. Los psiquiatras notaron algo más. Gein parecía genuinamente confundido sobre por qué sus acciones eran consideradas incorrectas. No era que creyera que estaba bien matar, reconocía que eso era malo, sino que no entendía por qué sus otros proyectos eran tan perturbadores para la gente. En su mente estaba preservando algo, estaba llenando un vacío. No estaba lastimando a nadie, al menos no a nadie vivo.
Esta desconexión de la realidad moral normal es, en muchos sentidos, más aterradora que la simple maldad, porque sugiere que la brújula moral humana no es automática. Necesita ser calibrada a través de interacciones sociales normales, de modelos de comportamiento apropiados, de conexiones emocionales saludables. Hein nunca tuvo nada de eso. Y el resultado fue esto. Hay una pregunta que inevitablemente surge cuando hablamos de casos como este. ¿Podría haberse prevenido? Si los vecinos hubieran intervenido antes, si los servicios sociales hubieran existido como existen hoy, si alguien hubiera notado las señales. La respuesta es compleja, porque las señales estaban ahí. Siempre lo estuvieron. Un niño sin amigos. Una familia completamente aislada. Un hombre adulto que nunca había tenido una relación romántica, que vivía solo en una granja deteriorada, que visitaba cementerios por la noche. Pero en la América rural de mediados del siglo XX, estas cosas no eran necesariamente alarmantes. Muchas familias eran religiosas y aislacionistas. Muchos hombres vivían solos en granjas. La excentricidad era tolerada, incluso esperada en algunos casos. La privacidad era sagrada. Y ahí está el dilema. ¿En qué punto la preocupación por un vecino se convierte en intervención justificada? Cuando el respeto por la privacidad se convierte en complicidad por omisión. Son preguntas que todavía no tenemos respuesta. Lo que sí sabemos es que el aislamiento extremo es peligroso, que la represión psicológica sin salida puede crear monstruos, que los niños necesitan conexiones sociales saludables para desarrollarse normalmente, que el abuso psicológico puede ser tan dañino como el físico. Augusta Hein nunca golpeó a sus hijos, nunca los privó de comida, nunca los encerró físicamente, pero los daños que causó fueron profundos e irreversibles. Los encerró mentalmente, los privó de humanidad normal. Y en el caso de Edward, creó una bomba de tiempo psicológica que estallaría décadas después. Permítanme contarles algo que rara vez se menciona en las versiones sensacionalistas de esta historia. Había momentos en que Ed Gein parecía consciente de que algo no estaba bien. Días en que salía de su granja, iba al pueblo, intentaba interactuar de forma normal. Días en que trabajaba en proyectos de carpintería y parecía casi contento. Un vecino recordaba haberlo contratado para hacer una cerca. Hein llegó puntual cada día. Trabajó duro. Hizo un trabajo excelente. Conversaba sobre el clima, sobre las cosechas. Parecía, en esos momentos, completamente normal. ¿Qué sucedía en su mente durante esos momentos? Era capaz de compartimentalizar tan completamente su existencia que podía ser dos personas diferentes. ¿O era que, en esos momentos de normalidad, la parte de él que sabía que algo estaba terriblemente mal emergía brevemente antes de ser sumergida nuevamente por sus obsesiones? Los psiquiatras llamarían a esto disociación. La habilidad de la mente de crear compartimentos separados para experiencias y comportamientos incompatibles es un mecanismo de defensa, una forma de protegerse de la disonancia cognitiva insoportable. Y Hein lo había perfeccionado. Podía ser el carpintero amigable durante el día y el visitante nocturno de cementerios por la noche. Podía mantener conversaciones normales en el pueblo mientras vivía en una casa que era cualquier cosa menos normal. Podía sonreír y ser educado mientras su mente contenía pensamientos que habrían horrorizado a las personas con las que hablaba. Esta capacidad de parecer normal es quizás el aspecto más perturbador de todo, porque significa que nunca podemos estar completamente seguros de conocer realmente a alguien, que la superficie puede ocultar abismos. Después del arresto de Hein, los investigadores intentaron rastrear todas sus actividades. Querían saber cuántas tumbas había profanado, cuántas víctimas podría haber habido, además de las 2 confirmadas. Entrevistaron a todos en Plainfield, buscando cualquier desaparición sin resolver, cualquier cosa extraña que alguien pudiera recordar. Lo que descubrieron fue que Gein había sido extraordinariamente cuidadoso en ciertos aspectos. Seleccionaba tumbas de personas que habían muerto recientemente, cuando el suelo todavía estaba suelto. Visitaba el cementerio en noches sin luna. Cubría sus rastros meticulosamente, pero también descubrieron que había sido increíblemente descuidado en otros aspectos. Había hablado con varios vecinos sobre su interés en la anatomía, sobre cómo le fascinaban ciertos temas macabros. Había hecho comentarios extraños que, en retrospectiva, eran señales de alarma claras.
Una vez le dijo a un cliente: «Sería interesante ver el interior de una persona, ¿no crees?». El cliente se rió incómodo y cambió de tema. Años después, recordaría ese comentario y se estremecería. Otra vez, cuando una mujer del pueblo mencionó que había perdido peso, Hein comentó: «Me pregunto cuánto pesa realmente una persona por dentro». La mujer pensó que era un comentario raro pero inofensivo de un hombre raro pero inofensivo. Las señales estaban ahí, pero nadie las veía porque nadie estaba buscando. Porque Hein era solo el tipo extraño de la granja, no una amenaza real. Hasta que lo fue, la propiedad de Hein fue vendida eventualmente. Después de que la casa fuera quemada, el terreno permaneció vacío durante años. Nadie quería vivir allí. Era como si la tierra misma estuviera contaminada por lo que había sucedido. Los objetos de la casa, aquellos que no eran evidencia criminal, fueron eventualmente subastados. Fue una decisión controversial. Algunas personas pensaban que todo debería haber sido destruido. Otras argumentaban que tenía valor histórico, que estudiantes de psicología y criminología podrían aprender de ello. El coche de Gain, un Ford Sedan de los años 40, fue comprado por un empresario que lo exhibió en ferias ambulantes. La gente pagaba dinero para verlo, para sentarse en el asiento donde Gain se había sentado. Era morbo puro, pero era también un reflejo de nuestra fascinación cultural con el horror. Algunas herramientas de su granja fueron vendidas. Muebles ordinarios que no tenían conexión directa con sus crímenes pero que habían estado en esa casa. Los compradores eran coleccionistas de memorabilia criminal, un tipo de persona que existe en los márgenes de la sociedad, fascinados por lo más oscuro de la naturaleza humana. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros como sociedad? Sobre nuestra necesidad de estar cerca del horror, pero a una distancia segura, de poseer un pedazo de algo terrible como si fuera un talismán contra el mal, un recordatorio de que nosotros somos diferentes, de que nosotros estamos a salvo. En los años siguientes a su arresto, Ed Gein recibió miles de cartas. Algunas eran de investigadores y psicólogos que querían estudiarlo. Otras eran de personas morbosamente curiosas. Pero sorprendentemente, muchas eran de personas solitarias que, de alguna forma retorcida, se identificaban con él. Personas que habían crecido aisladas, que habían tenido padres dominantes, que sentían que nunca habían encajado en la sociedad normal. No todos aprobaban sus acciones, por supuesto, pero veían en Gain un reflejo extremo de su propio aislamiento. Las cartas decían cosas como: «Sé lo que es estar solo. Sé lo que es tener una madre que controla cada aspecto de tu vida. Sé lo que es sentir que nunca pertenecerás». Gain respondía a algunas de estas cartas. Sus respuestas eran extrañamente mundanas. Hablaba sobre el clima, sobre los libros que estaba leyendo, sobre los programas de televisión en el hospital psiquiátrico. Rara vez mencionaba sus crímenes. Era como si esa parte de su vida fuera un capítulo cerrado que prefería no revisitar. Los psicólogos que lo trataban notaban esto. Gain podía hablar sobre casi cualquier tema excepto sobre lo que había hecho. Cuando se le presionaba, se volvía vago, confuso, como si los recuerdos fueran de otra persona. La disociación era profunda. Un psiquiatra escribió en sus notas: «El paciente parece incapaz de integrar sus acciones pasadas con su autoimagen actual. Existe una fractura fundamental en su psique entre Ed Gein, el hombre que hizo esas cosas, y Ed Gein, la persona que soy ahora. No es que esté fingiendo. Realmente parece experimentar estos como dos identidades separadas». Los años pasaron. Los 60 se convirtieron en los 70, los 70 en los 80. El mundo cambió dramáticamente. Estados Unidos pasó por revoluciones sociales y culturales, pero en ese hospital psiquiátrico, Ed Gein permanecía relativamente igual. Envejeciendo, sí. Su cabello se volvió blanco, su espalda se encorvó, pero mentalmente parecía suspendido en el tiempo. Seguía leyendo vorazmente novelas de misterio. Principalmente, le gustaban las historias de Agatha Christie. La ironía de un hombre que había cometido crímenes tan perturbadores disfrutando de misterios ordenados y lógicos no pasaba desapercibida para el personal. Se hizo amigo de algunos guardias. Jugaban al ajedrez juntos. Hein era bueno en el juego. Podía pensar varios movimientos por adelante. Tenía una mente metódica cuando se aplicaba a problemas abstractos.
Los guardias decían que era fácil olvidar quién era realmente cuando jugabas al ajedrez con él. Era solo un anciano tranquilo con un buen sentido de la estrategia. Pero luego alguien nuevo llegaba al hospital, alguien que había leído su archivo, y la realidad volvía a establecerse. Este no era solo un anciano inofensivo, era Ed Gein. Un guardia nuevo una vez rechazó jugar ajedrez con él, diciendo que no podía separar al hombre de sus crímenes. Gein simplemente asintió, como si entendiera perfectamente. «No lo culpo», dijo. «Yo tampoco puedo». Fue un momento raro de autoconciencia. Una grieta en la fachada de normalidad que Gein había construido. Durante sus años en la institución, Gein fue evaluado varias veces para determinar si alguna vez podría ser considerado mentalmente competente para juicio. Cada evaluación llegaba a la misma conclusión. No. Sus delirios fundamentales sobre la normalidad de sus acciones, su incapacidad para comprender completamente la gravedad moral de lo que había hecho, lo hacían imposible de juzgar de forma justa. Algunos en la comunidad legal y en Plainfield estaban frustrados por esto. Querían un juicio. Querían que se hiciera justicia de forma pública y formal. Querían respuestas. Pero los psiquiatras argumentaban que un juicio sería un ejercicio vacío. ¿Cómo juzgas a alguien que genuinamente no puede comprender la naturaleza de sus crímenes? ¿Cuál sería el propósito? Y así Gein permaneció en instituciones mentales, ni libre ni formalmente condenado, en un limbo legal y existencial. Era, en muchos sentidos, apropiado, porque toda su vida había sido una existencia liminal, entre mundos, nunca completamente parte de la sociedad, pero nunca completamente fuera de ella. Quiero detenerme aquí y reflexionar sobre algo importante: la diferencia entre entender y excusar. Contar la historia de Ed Gein de esta manera, explicando su crianza, su aislamiento, el daño psicológico que sufrió, no es excusar lo que hizo. Las dos mujeres que asesinó eran seres humanos con familias, con vidas, con sueños. Su muerte fue una tragedia. El horror de lo que les sucedió y lo que sucedió después no puede ser minimizado. Pero entender cómo alguien llega a ese punto, cómo una mente humana puede retorcerse tanto, es importante. No para justificar, sino para prevenir, para reconocer las señales, para comprender que los monstruos no nacen, son creados lentamente a través de años de daño psicológico, aislamiento y represión. Augusta Gein, con sus sermones venenosos y su control absoluto, creó las condiciones para lo que su hijo se convertiría, pero ella misma era producto de su tiempo, de una cultura religiosa extrema, de sus propias traumas y obsesiones. Y así volvemos a una verdad incómoda. El mal rara vez es simple. Rara vez es una fuerza externa que infecta a personas inocentes. Más a menudo es el resultado de sistemas que fallan, de familias disfuncionales, de sociedades que miran hacia otro lado cuando deberían intervenir. Ed Gein era un monstruo, pero también era una víctima. Y reconocer esto, sostener ambas verdades simultáneamente, es esencial si queremos entender cualquier cosa sobre la naturaleza humana. Conforme la cultura popular seguía regurgitando versiones de su historia, Gein se volvió consciente de su legado. Los guardias y otros pacientes le contaban sobre las películas, sobre Norman Bates, sobre Leatherface, sobre cómo se había convertido en una figura mítica del horror estadounidense. Su reacción era difícil de descifrar. A veces parecía halagado, como si el reconocimiento, incluso reconocimiento por algo terrible, fuera mejor que la obscuridad. Otras veces parecía genuinamente confundido, como si no pudiera entender por qué alguien haría películas basadas en él. Una vez, después de que alguien le contara sobre psicosis, supuestamente dijo: «Pero Norman Bates mató a su madre. Yo nunca le haría daño a mi madre. La amaba». La ironía de esta afirmación, viniendo de alguien que había hecho lo que él hizo, era casi insoportable, porque en su mente realmente había una diferencia. Matar a su madre habría sido imperdonable. Lo que hizo, en cambio, en su lógica retorcida, era una forma de honrarla, de mantenerla presente. Esta es la naturaleza del delirio. No es simplemente creer cosas falsas, es construir toda una estructura de lógica interna que, aunque completamente desconectada de la realidad moral compartida, tiene su propia consistencia perversa. En sus últimos años, Gein desarrolló problemas respiratorios.
El hospital psiquiátrico tenía instalaciones médicas básicas, pero no era un hospital de cuidados intensivos. Cuando su condición empeoró, fue trasladado a una ala médica donde podía recibir mejor atención. Los enfermeros que lo cuidaban durante esos últimos meses decían que era un paciente modelo, agradecido por cada pequeña atención, educado incluso cuando claramente estaba sufriendo. No se quejaba, no hacía demandas. En sus últimos días, entraba y salía de la conciencia. Los guardias que habían trabajado con él durante años venían a visitarlo, no por afecto exactamente, sino por una especie de conexión humana. Habían pasado décadas con este hombre. Lo conocían de una forma que pocas personas conocían a otros. En uno de sus últimos momentos lúcidos, supuestamente preguntó: ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? La pregunta fue dirigida a un guardia que había trabajado con él durante casi 20 años. El guardia no supo qué responder. ¿Qué dices? ¿Mientes para consolar a un moribundo? ¿O dices la verdad? Que su madre, con sus propias obsesiones retorcidas, probablemente habría estado horrorizada. Finalmente el guardia dijo: creo que tu madre te amaba, Ed. Gain sonrió, cerró los ojos y unas horas después dejó de respirar. Era el 26 de julio de 1984. Tenía 77 años. Había pasado casi 27 años en instituciones mentales, más de un tercio de su vida. El funeral fue pequeño, privado. Solo un puñado de personas asistió. No hubo obituario en los periódicos. No hubo servicio público. La familia restante, algunos primos lejanos, que nunca habían estado cerca de él, solo querían que terminara tranquilamente. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en una sección alejada, junto a su madre, como había especificado en su testamento. Incluso después de todo, incluso sabiendo lo que ella le había hecho, quería estar junto a ella en la muerte. La lápida era simple, solo su nombre y las fechas, nada más. Pero incluso eso era demasiado para algunos. La tumba fue vandalizada múltiples veces. La lápida fue robada en 2000 por coleccionistas de memorabilia criminal. Eventualmente fue recuperada, pero nunca fue devuelta a la tumba. Ahora está en un museo, expuesta detrás de un vidrio. Otra pieza de la leyenda de Ed Gein convertida en entretenimiento. Su tumba ahora está sin marcar. Solo aquellos que conocen su ubicación exacta pueden encontrarla. Y así, finalmente, Ed Gein ha logrado lo que nunca logró en vida: desaparecer. Pero su legado continúa. En las décadas desde su muerte, la historia de Ed Gein se ha contado y recontado innumerables veces. Documentales, libros, podcasts, películas de bajo presupuesto que llevan su nombre directamente. Cada generación redescubre el horror de Plainfield y se fascina nuevamente. ¿Por qué? ¿Qué es sobre esta historia en particular que captura la imaginación de forma tan persistente? Creo que es porque Ed Gein representa algo fundamental sobre el miedo humano. No el miedo a lo sobrenatural, a monstruos y fantasmas, sino el miedo a lo que acecha dentro de lo ordinario. El miedo a que la persona más inofensiva podría estar ocultando abismos. El miedo a que, bajo las circunstancias correctas, o más bien, incorrectas, cualquiera podría romperse. Norman Bates, con su cara amable y su motel al lado de la carretera, es aterrador porque parece normal. Leatherface, escondido en esa granja remota de Texas, es aterrador porque esa granja podría estar en cualquier parte. Buffalo Bill, con sus mariposas y su pozo, es aterrador porque la monstruosidad viene envuelta en un paquete humano reconocible. Y todos ellos nacen de la misma fuente. Un hombre solitario en Wisconsin que nadie pensó que era peligroso hasta que fue demasiado tarde. Hay una última cosa que necesito mencionar, algo que a menudo se pierde en las versiones sensacionalistas de esta historia. Ed Gein no era un genio del mal. No era particularmente inteligente ni particularmente estúpido. No tenía una filosofía elaborada o un manifiesto que explicara sus acciones. No estaba tratando de hacer una declaración sobre la sociedad o probar un punto. Era solo un hombre profundamente dañado que nunca recibió la ayuda que necesitaba, que creció en un ambiente que lo destrozó psicológicamente y que eventualmente se rompió de formas horribles. Esa simplicidad es, en cierto modo, más aterradora que cualquier elaborada mitología, porque significa que esto podría suceder de nuevo, en diferentes circunstancias, con diferentes detalles,
Pero el patrón fundamental: aislamiento extremo, abuso psicológico, falta de intervención, ruptura mental. Ese patrón puede repetirse, y probablemente lo ha hecho, en lugares remotos, en familias aisladas, en situaciones donde nadie está mirando. La historia de Ed Gein es única en sus detalles específicos, pero el horror subyacente, el horror del daño psicológico invisible que fermenta en secreto durante décadas, ese horror es universal. Piensen en esto. En algún lugar ahora mismo, probablemente hay un niño creciendo en aislamiento. Un niño con un padre o madre dominante, abusivo psicológicamente, que está plantando las semillas de futuros problemas. Un niño que no tiene amigos, que no tiene modelos saludables de comportamiento, que está aprendiendo que el mundo es peligroso y que la única seguridad está en el aislamiento. Ese niño podría convertirse en cualquier cosa. La mayoría, afortunadamente, encuentran formas de sobrevivir, de curarse, de construir vidas funcionales a pesar de sus traumas de infancia. Pero algunos se rompen de formas que no pueden repararse. ¿Es eso su culpa? ¿Es responsabilidad de la sociedad? ¿Dónde termina la victimización y comienza la responsabilidad personal? No tengo respuestas, nadie las tiene. Pero hacer estas preguntas, enfrentar estas realidades incómodas, es importante, porque si no entendemos cómo se crean los monstruos, no tenemos esperanza de prevenirlos. Déjenme llevarlos de vuelta a Plainfield una última vez. Al pueblo como existe hoy, es un lugar tranquilo. La población ha disminuido desde los años 50. Muchas de las granjas están abandonadas o han sido consolidadas en operaciones más grandes. El cementerio sigue ahí, bien mantenido, con hileras ordenadas de lápidas. La ferretería de Bernice Warden cerró hace décadas. El edificio ha tenido varios ocupantes desde entonces, cada uno tratando de no pensar demasiado en lo que sucedió allí en noviembre de 1957. La granja Gein ya no existe, por supuesto. El terreno ha sido recuperado por la naturaleza. Árboles han crecido. La hierba ha cubierto donde una vez estuvo la casa. No hay marcador, no hay placa conmemorativa. Los locales prefieren que los turistas mórbidos no sepan exactamente dónde buscar. En las noches, cuando el viento sopla a través de esos campos vacíos, cuando las sombras se alargan y la oscuridad cae completamente, es fácil imaginar que nada ha cambiado, que el pueblo guarda sus secretos, que debajo de la normalidad superficial hay capas de historia que preferiríamos olvidar pero que no podemos, porque Plainfield aprendió algo que el resto de nosotros todavía estamos procesando, que el horror no viene anunciado, no viene con señales de advertencia claras, viene disfrazado de normalidad, usando la máscara de lo ordinario, escondido en casas que parecen como cualquier otra. Y para cuando te das cuenta de lo que has estado mirando, ya es demasiado tarde. La historia de Ed Gein es muchas cosas. Es un caso de estudio en psicología anormal. Es la inspiración para algunos de los personajes más icónicos del horror. Es una tragedia sobre oportunidades perdidas de intervención. Es una advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo. Pero sobre todo, es un recordatorio. Un recordatorio de que la línea entre cordura y locura es más delgada de lo que nos gustaría creer. Que todos llevamos dentro de nosotros el potencial para la oscuridad. Y que lo que nos mantiene del lado correcto de esa línea es una combinación compleja de genética, crianza, conexiones sociales y, francamente, suerte. Ed Gein no tuvo suerte. Nació en la familia equivocada, en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Eso no excusa lo que hizo, pero nos ayuda a entenderlo. Y entender, aunque incómodo, aunque perturbador, es el primer paso para asegurarnos de que historias como esta se vuelvan cada vez más raras, que los niños aislados sean notados y ayudados, que los signos de abuso psicológico sean tomados tan en serio como los signos de abuso físico, que nadie tenga que crecer en el tipo de vacío psicológico que creó a Ed Gein, porque al final esa es la verdadera lección de Plainfield. No que los monstruos existen, eso siempre lo hemos sabido, sino que los monstruos son creados, lentamente, sistemáticamente, por el descuido, por el abuso, por la indiferencia de aquellos que deberían haber sabido mejor. Y si los monstruos son creados, entonces tal vez, con suficiente vigilancia, con suficiente compasión, con suficiente disposición a intervenir cuando vemos señales de problemas, pueden ser prevenidos.
Esa es la esperanza, al menos. La pequeña luz en medio de esta historia oscura. Y así terminamos donde comenzamos. En un pueblo pequeño en Wisconsin, donde el viento sopla distinto y las sombras son más largas. Un lugar que parece existir fuera del tiempo. Aunque el tiempo ha pasado. Décadas han pasado desde aquella noche de noviembre, cuando los oficiales entraron en esa granja oscura. Las víctimas han sido lloradas. El perpetrador ha muerto y ha sido enterrado. Los archivos se han cerrado. Los recuerdos se desvanecen. Pero la historia permanece, contada y recontada. Cada vez ligeramente diferente, cada vez con nuevos énfasis, pero siempre regresando al mismo núcleo fundamental. Un hombre, una granja y secretos tan oscuros que desafiaron la comprensión. Hollywood seguirá contando versiones de esta historia. Los escritores de True Crime seguirán encontrando nuevos ángulos para explorar. Los psicólogos seguirán estudiando el caso, buscando claves sobre cómo funciona la mente humana en sus extremos más oscuros. Y todos nosotros, escuchando estas historias en la seguridad de nuestras casas, sentiremos ese escalofrío familiar, ese recordatorio de que el horror no está solo en las películas, en los libros, en los podcasts, está en la realidad, está en la historia, está, potencialmente, en el comportamiento humano bajo las circunstancias equivocadas. Pero también recordaremos esto, que somos más que nuestras circunstancias, que la mayoría de las personas, incluso aquellas que sufren traumas terribles, encuentran formas de vivir vidas decentes, compasivas, que Ed Gein era la excepción, no la regla. Y tal vez, solo tal vez, al contar estas historias, al enfrentar estos horrores honestamente en lugar de apartar la mirada, nos volvemos un poco más sabios, un poco más vigilantes, un poco más capaces de reconocer y ayudar a aquellos que están en riesgo de seguir caminos oscuros similares. Esa es la promesa, de todos modos, la razón por la cual seguimos contando estas historias, generación tras generación. No para glorificar el horror, sino para entenderlo. No para celebrar a los monstruos, sino para aprender de ellos. Y para recordar siempre, siempre, a las víctimas, a Bernice Worden, que solo estaba trabajando en su tienda ese día de noviembre, a Mary Hogan, que solo estaba atendiendo su taberna, a todas aquellas cuyos descansos fueron perturbados en ese cementerio tranquilo. Ellas son las que merecen ser recordadas, no por cómo murieron, sino por cómo vivieron, como personas reales, con vidas reales, que fueron arrebatadas por alguien que nunca debería haber tenido el poder de arrebatarlas. La noche cae sobre Plainfield una vez más, como lo hace todas las noches, como lo hizo en noviembre de 1957, como lo hará mañana y todos los días después de eso. Las luces se encienden en las casas dispersas, las familias se reúnen para la cena, los niños hacen su tarea, la vida continúa, como siempre lo hace, indiferente a las tragedias del pasado, y en el cementerio, las lápidas permanecen en silencio bajo las estrellas, guardando sus secretos, marcando los lugares donde el pasado está enterrado pero nunca olvidado. El viento susurra a través de los campos vacíos. Y si escuchas con atención, aunque probablemente no deberías, casi puedes oír ecos de aquella época. De una historia que cambió un pueblo, que cambió el horror estadounidense, que cambió nuestra comprensión de lo que los humanos son capaces de hacer cuando todo lo demás falla. Esta fue la historia de Ed Gein, el hombre de la granja, el solitario, el monstruo, la víctima, todas esas cosas a la vez, y ninguna de ellas completamente. Una historia real, una historia de horror, una historia que nunca termina realmente, porque sus lecciones siguen siendo relevantes, sus preguntas siguen sin respuesta, y su advertencia sigue siendo tan urgente hoy como lo fue hace casi 70 años. Recuérdenla, aprendan de ella, pero sobre todo, usen este conocimiento para asegurarse de que historias como esta se vuelvan reliquias de un pasado menos consciente, menos compasivo, porque ese es el único final apropiado para una historia tan oscura. La esperanza de que la luz eventual la vuelva imposible. El silencio desciende. La historia termina, pero sus ecos permanecerán para siempre.